Y para contarles a ustedes y conocer mejor los resultados de esta investigación, pues nos acompaña hoy en el estudio la doctora Elizabeth Ungar, quien es directora ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia. Doctora Ungar, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, a los colombianos nos fascina saber qué es lo que pasa con la corrupción, porque muchos creemos que es, digamos, el peor cáncer que tiene nuestro país. ¿Cuáles son los departamentos que están en mayor riesgo en este momento de sufrir de escándalos de corrupción? Déjeme un minutico, yo aclaro un poco. Aquí lo que miramos no son percepciones de corrupción, sí, evaluamos riesgos de corrupción, que es distinto. Okay. O sea, una mirada desde la sociedad civil para prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción. Y tampoco evaluamos desafortunadamente la corrupción en la política, que consideramos que es la madre de todas las corrupciones, la forma de acceder al poder, de ejercerlo. Son varios los departamentos. Déjeme, le pregunto para saber cuál es la diferencia entre lo que ustedes evaluaron. Nosotros evaluamos cuáles son las fisuras en la institucionalidad estatal a través de las cuales se pueden filtrar hechos de corrupción y que pueden aprovechar los corruptos para cometer hechos de corrupción. La manera de hacer los contratos, las instituciones, la calidad de las instituciones, exacto, los procedimientos. El cumplimiento o no de las normas, el quite a las normas. Bueno, ¿y cómo nos fue? Nos fue mal. Ay, Dios, no me digas. Nos fue mal. La institucionalidad estatal sigue presentando unos riesgos de corrupción muy importantes. Esta medición toma los departamentos y los municipios, capitales de departamento y contralorías departamentales, y en 3 semanas tendremos el nivel central. Sin embargo, esto es muy preocupante porque nos muestra una institucionalidad territorial muy débil. Pues es que así como resumiendo, y usted me corrige, la mitad de los departamentos evaluados dieron como resultado riesgo alto o muy alto de potencial de corrupción, y la mitad de los municipios evaluados en las mismas, riesgo alto o muy alto. Eso es terrible. ¿Y en qué áreas se detecta ese fenómeno de corrupción? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? O con mayor riesgo, como dice usted. Contratación. ¿Obras públicas? Contratación tanto de obras públicas, de bienes y servicios, como de recurso humano. Pero doctora Ungar, ¿esto por qué sucede? Es decir, ¿por qué hay esta debilidad institucional? Sabemos que está el diagnóstico, pero ¿a qué se debe? Esto se debe a muchas razones. La corrupción es un fenómeno estructural en Colombia, cada vez más enraizado. Entonces hay un tema, no es un tema de normas, porque Colombia tiene normas bastante buenas en temas de contratación, en temas de meritocracia, de recurso humano. Entonces, por un lado hay un problema de que no se cumplen las normas. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con una opacidad y una enorme discrecionalidad del funcionario público al tomar decisiones, aún ciñéndose a la norma. Hay un aprovechamiento, hay un abuso del poder y hay una injerencia indebida de intereses particulares, de recursos ilegales, que comienzan con la financiación de campañas. En este caso, ¿sería la Procuraduría el ente encargado de afinar un poco más su mirada al servicio público, al servidor público, o quién sería el encargado de afinarse ahí? Está la Procuraduría, está la Contraloría, está la ciudadanía ejerciendo control social, y ese es nosotros cuando miramos, uno de las variables que miramos es el tema de control, es control interno, ¿qué pasa al interior de esas entidades? Por ejemplo, con los jefes de control interno, con las contralorías departamentales, que es un capítulo aparte, son las peor calificadas de los tres niveles. Está el tema del control externo, que son las IAS a nivel central, y finalmente está el control social, que no es una dádiva que le concede el mandatario al ciudadano de ejercer control social y a las organizaciones sociales, sino es un derecho. Es un derecho que está consagrado en la Constitución. De acuerdo. O sea, la Corte Constitucional hace un mes declaró exequible el Estatuto de Participación Ciudadana. O sea, las normas están inscritas en la Constitución. Y tenemos que utilizar. Tenemos que actuar nosotros también como sociedad civil. Así es. Usted dice que este es el estudio regional, estamos pendientes entonces del estudio a nivel central. Doctora Elizabeth Ungar de Transparencia por Colombia, gracias por venir. A ustedes muchas gracias. Feliz noche. Gracias.